Bien, buenas noches. Vamos a empezar con la cuarta sesión de Excel básico. En la sesión anterior llegamos a ver todo lo que tiene que ver con tipos de operadores, ¿no? Vimos los rangos, ¿no? También vimos todo lo que tiene que ver con los rangos de celdas, la ubicación absoluta relativa, también, ¿no? La posición absoluta relativa, que eso es bien importante en Excel. ¿No? Como les expliqué, el Excel asume cuando uno toma alguna celda que está a unas columnas o a unas filas debajo, o a la derecha o a la izquierda, él asume esa relatividad cuando uno hace alguna operación y copia celdas. Cuando uno copia unas celdas, él asume de que si hay fórmulas, esas fórmulas con las ubicaciones el nombre de las celdas se desplazan hacia la derecha o hacia la izquierda en relación a donde estoy ubicado, ¿no? Si yo estoy, por ejemplo, en este caso, en esta celda que es la P2, y yo copio esta misma celda o el contenido de esta celda en la R, él va a hacer un desplazamiento de 2 columnas. Y si es filas más abajo, también va a tomar en cuenta la misma relatividad. Pero también les expliqué que también podíamos también hacer de que esa ubicación sea de forma absoluta, ¿no? Que no se considere ese desplazamiento vertical o horizontal con relación o relativamente a donde estoy ubicado, donde está ubicada la celda, ¿no? Entonces, eso se lograba con el signo dólar antes de la fila y o delante de la columna, ¿no? Delante de la fila y o columna. Entonces, eso nos va a permitir manejar la ubicación relativa, ¿no? La posición relativa. En esta sesión lo que vamos a empezar a ver ya son lo que son las funciones. Y en las funciones tiene también mucho que ver este tema de la ubicación relativa, ¿no? Porque finalmente vamos a tener fórmulas, digamos, y estas fórmulas que van a contener funciones o que pueden contener funciones, también van a contener celdas. Y estas celdas vamos a poder ver que si copiamos el contenido de esas celdas que contienen funciones relacionadas a algunos rangos de celdas, se van a desplazar también en forma relativa o absoluta, depende de cómo lo consideremos. Entonces, aquí hay una Profe, definición. Sí, no estoy compartiendo. o no está No estoy compartiendo pantalla. Sí, ya me acabo de dar cuenta. Gracias por avisar. A ver. Bien. Ahora me imagino que sí, ¿verdad? Sí, ahora sí, profesor. Ya. Bueno, en realidad no había llegado a mostrar nada, simplemente les estaba haciendo un ejemplo, ¿no? Que si estaba en esta celda, digamos, y hablábamos de, no, yo tengo por acá por ejemplo, un número 10, acá puedo tener un 23, ¿no? Y acá tengo un 15, y si yo quiero tener acá la mitad de estas celdas, del valor de estas celdas, lo que haría es poner, ¿no? Les expliqué que para fórmulas empieza con el signo igual, luego se pone la celda, en este caso hago clic acá y voy a dividir entre 2. Ya tengo la mitad de esta celda, del valor de esta celda. Y si quiero hacer lo mismo con las celdas de abajo, lo único que hacía era arrastrar hacia la derecha, perdón, hacia abajo, y él asume que quiero hacer lo mismo que está en esta función, en esta fórmula, pero respecto a las filas que están abajo, ¿no? O sea, se desplaza como se está desplazando una o dos filas hacia abajo, él asume que me refiero a la posición también relativa,
¿no? Una o dos filas hacia abajo respecto a la fórmula original. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá es P2, que es esta entre 2, acá será P3 entre 2 y acá P4 entre 2. ¿No? ¿Y qué hubiera pasado si yo quería tener la mitad, pero digamos acá también, ¿no? Igual, si yo doy igual P2 entre 2 y bajo, también va a ser lo mismo porque él siempre ve el tema relativo, ¿no? Relativo a dónde esté el origen. En este caso, si el origen es P2, que es esta celda de acá, miren, entonces si yo copio la fórmula hacia abajo, él está asumiendo que yo quiero hacer lo mismo, pero con estas otras celdas que están justamente hacia abajo, en la misma cantidad de filas hacia abajo, ¿no? ¿Bien? Ok, eso es lo que nos dice lo que es la posición, la ubicación relativa. Si yo quisiera hacer esto, pero de forma absoluta, independientemente del desplazamiento de las filas o columnas, si yo le pongo acá dólar P, perdón, dólar P, que le estoy diciendo ahí que quiero que la columna permanezca fija, y si le pongo el dólar en el 2, en la fila en este caso, estoy diciendo que la fila permanezca fija. Entonces, en este caso, si yo quiero copiar hacia abajo, ¿qué hace? Él siempre va a tomar la fila 2 como algo estático, como algo absoluto. Si ustedes se dan cuenta, tanto en esta celda como en esta y esta, siempre ha tomado la fila 2. Porque lo que está diciendo ahí es, así tú te desplaces hacia arriba o hacia abajo, yo siempre voy a tomar la fila 2. Pero si yo lo hago hacia la derecha, vamos a poner, si yo pusiera hacia la derecha, ¿qué está haciendo acá? Está haciendo el Q, la Q, pero con la fila 2 absoluta. O sea, si yo pusiera acá un 6, digamos, va a tomar, como estoy desplazando hacia la derecha, va a tomar la, la, la fila de forma absoluta, pero la columna sí en forma relativa, ¿no? Porque la columna Q no tiene dólar adelante. Se dan cuenta, ¿no? No le he puesto dólar adelante. Entonces es un poco eso, ¿no? Eso lo tiene que tener bien, bien claro para que, porque eso va a servir para todo lo que viene adelante, ¿no? Entonces, como les comentaba, vamos a ver un poco de lo que son funciones. Esta es una de las herramientas más poderosas que tiene Excel, porque con las funciones, digamos, las funciones vienen a ser ya programas, de alguna forma, que el mismo Microsoft, que ha desarrollado Excel, ya tiene construidas justamente se llaman funciones, ¿no? Unos programas que uno lo va a poder utilizar con sus datos. Con los datos que uno tenga en sus hojas de cálculo, va a poder utilizarlas para diferentes acciones que queramos realizar, ¿no? Les comentaba que las funciones pueden trabajar con números. Algunas trabajan con números, otras trabajan con caracteres alfanuméricos, ¿no? Hay otras que trabajan con funciones lógicas, acuérdense, verdadero o falso, ¿no? Y dentro de las que trabajan con números son matemáticas, estadísticas, ¿no? Financieras, que normalmente usan pues gente que de diferentes funciones, ¿no? De diferentes profesiones. Puede ser un contador, un financiero, un administrador, alguien de sistemas, algún asistente,
una secretaria o un secretario va a poder hacer uso de estas herramientas, ¿no? Si son estudiantes, también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice que son las funciones? Es una operación predefinida por Excel. O sea, ya son programas predefinidos por Excel que operan sobre uno o más valores en un determinado orden. En Excel las fórmulas pueden utilizar funciones. Esto es que las fórmulas incluyen en su operación funciones para obtener el resultado que estamos buscando. Entonces, ¿cuál es una propiedad que tiene cualquier función? Es que siempre va a devolver algún valor. Cualquier función devuelve siempre algún valor. Puede ser un error también incluso, pero devuelve algo, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero dividir entre 0, sabemos que no es permitida la división entre 0. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, acá el número 10, ¿no? Y yo quiero dividir 10 entre 0, le digo a una operación simple, digamos, para ver 10. Pero si bien esta no es una función, pero sí es una fórmula, me va a dar un error. En el caso de las funciones también vamos a ver seguramente por ahí funciones que nos van a dar errores. Esos errores los podemos de alguna forma también controlar a través de una función propia de Excel, ¿no? En el ejemplo que les ponía, yo le puedo decir que si me da un error el resultado, yo ponga un texto, por ejemplo. Yo podría usar ya una función que se llama si-error, si.error, ¿no? Lo que hace esto es, si es que al operar al hacer esta operación matemática me da un error, yo le puedo decir que imprima un mensaje que diga error de datos, por ejemplo. Pero ¿qué pasa si si no me da error? Si, por ejemplo, pongo 2, 10 entre 2 me debe dar 5. El resultado es 5. Solo en caso que haya error, me va a mostrar ese mensaje. Eso ya es el uso de funciones. En vez de que me dé errores, yo podría poner un resultado diferente. Por ejemplo, podría decirle que el resultado sea 0 o 1, por ejemplo, no sé, para que no tengamos esos mensajes de error, ¿no? Bien, en este caso he puesto ese mensaje de texto que dice error de datos. Otro punto importante que también vimos en la sesión anterior es lo que se denomina el rango de celdas, ¿no? El rango de celdas es una facilidad también que nos brinda Excel para no tener que estar nombrando muchas celdas una por una, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, la celda F3 y la celda F4 y quiero tomar estos 4 datos, digamos, de la F3 a la F6, y yo podría sumarlas, ¿no? Por ejemplo, si yo le pongo acá 1, 2, 3, 4, yo podría sumarlas. ¿De qué forma? Poniendo, por ejemplo, esto de acá, más esto, más esto, más esto, más F6, ¿no? F6. ¿No? Yo estoy ahí sumando y ese es el resultado. ¿No? Pero acá tengo 4 números. Imaginemos que yo tuviera acá 50.000 filas. No voy a estar sumando una por una, pues, ¿no? O sea, nunca terminaríamos. Entonces, justamente esa es la bondad de lo que se llaman los rangos. Yo podría tener lo mismo, voy a copiarlo acá a la derecha. Esta misma operación de haber sumado celda por celda, que es lo que está acá, la puedo hacer con una función que se llama suma. Le puedo decir perdón, le voy a decir suma. Pero si yo marco todo esto, fíjense que lo que hace es marcar un rango. G3, 2 puntos, G6. Les expliqué que el operador de rangos eran los 2 puntos. Entonces, cuando uno tiene ese operador, yo le estoy diciendo, es todo un rango, desde la celda G3
hasta la celda G6, ¿no? Entonces, si yo tuviera acá 500.000, 50.000, 1.000.000 de filas, hay formas de ir hasta el final sin tener que estar moviéndome de una por una, ¿no? Entonces, ya eso también lo vamos a ver después, pero hay teclas que yo le digo Shift, Control, Fin, y se va a la última fila, ¿no? En este caso se ha ido a esta directamente porque son pocas celdas, pero yo tranquilamente, si hubiera tenido 1.000.000, igual se iba al final, ¿no? Yo creo acá, Fin, flechita para abajo, ¿no? La tecla Fin y de ahí flechita para abajo y se va al final de la fila. Entonces, eso es lo que nos da el rango, ¿no? Ahora, el rango no solamente es de una fila o de una columna. Yo podría tener, por ejemplo, que me sume todo esto, ¿no? Yo le podría decir, súmame todo eso. Yo le podría decir igual, suma todo este rango. Y seguramente que me dará 20 de resultado, ¿no? 10 más 10, ¿no? Lo que está haciendo ahí, estoy tomando todo el rango de la F3 a la G6. O sea, desde la celda más a la izquierda, en la parte superior, hasta la celda que está más abajo en la celda, perdón, a la derecha, ¿no? Entonces ahí me está marcando todo ese conjunto de celdas, que es un rango. Bien. Normalmente toda función tiene lo que se denomina una sintaxis. ¿Qué es la sintaxis? La sintaxis viene a ser la convención de cómo es que los creadores de Excel han definido que debe de escribirse la función. O sea, no es que a mí se me pueda ocurrir suma, yo le voy a decir suma, por ejemplo, suma, o ponerle sumar, por ejemplo, sumar, no, porque no existe sumar. Ellos le han querido poner el nombre suma. Entonces, yo no le puedo decir suma qué sé yo, coma Ahí no, ahí lo que va a hacer es sumar solamente esos dos datos, ¿no? Yo tengo que cumplir lo que me pide. Si yo quiero sumar todo, tengo que ponerle los dos puntos para rango, ¿no? Para definir un rango. Entonces, hay que seguir cierto orden de acuerdo a cómo se le ha definido que se tiene que realizar, ¿no? Entonces, el rango de celdas lo vamos a usar mucho en la sintaxis de funciones, ¿no? Vamos a ver nosotros en diversos tipos de funciones que se usan lo que son los rangos. La sintaxis de una función, como le decía, es la forma en que se tiene que escribir una función de acuerdo a las convenciones que ha tomado la gente que creó Excel. Entonces, normalmente la función va a tener un nombre y va a tener lo que se llaman argumentos. Los argumentos son lo que debe contener, lo que puede tener dentro de la función para que nos dé un resultado. Por ejemplo, en el caso de sumar, como ven acá, o suma, perdón, el argumento que usa es una celda o un rango de celdas. Eso es lo que tiene como argumento, ¿no? Entonces, ¿cómo es la sintaxis de la función suma? Es una de las más comunes. Suma, abro paréntesis y voy a poner un rango de celdas o un conjunto de celdas, ¿no? Yo podría tener también, si no quiero sumar todas, yo podría decirle, oye, súmame estas de acá, coma, le puedo decir súmame estas de acá también, y cierro paréntesis. Y ahí el resultado debe ser 2 y 6, 8, ¿no? 2 más 8, ¿ven? Pero siempre lo que va dentro como argumento es un conjunto de celdas, que es lo que yo quiero sumar. Hay algunas funciones que tienen algunos argumentos que pueden ser opcionales. Ya los vamos a ver, pero es bueno que ustedes sepan, ¿no? O sea, cuando uno va a ver una función, normalmente las funciones las vamos a poder ver, podemos ir conociendo acá a través de esta f de x,
¿no? Ahí vamos a poder ver todas las funciones que existen, ¿no? Podemos ver por tipo de función, ¿no? O categoría. Todas, financieras, de fecha y hora, matemáticas y trigonométricas, estadísticas, de búsqueda y referencia, de base de datos, de texto, lógica, información. Hay funciones que nosotros podríamos definir también, ingeniería, de cubo, compatibilidad, web, etc. Entonces, ahí vamos a ver que hay muchas funciones, pero toda función tiene una sintaxis, es decir, una forma de cómo se tiene que usar, cómo se tiene que escribir, con qué argumentos, ¿no? Y tiene algunos argumentos que pueden ser opcionales. Entonces, y nos va a dar un resultado dependiendo de si los usamos o no cuando sean opcionales, ¿no? Después vamos a poder, ya les expliqué que hay una biblioteca de funciones, que son las que hemos visto acá, ¿no? Esas son la biblioteca de funciones. A ver, acá tenemos algunos ejemplos. Bueno, ya hemos visto la suma. La suma. Acá tenemos una función que se llama ahora, por ejemplo. Si yo le doy igual ahora, y fíjense que acá los argumentos están vacíos. No tiene argumentos, solamente es abro y cierro paréntesis. ¿Por qué? Porque la hora no requiere argumentos. Es ahora. Entonces yo le doy ahora y me dice que es 1 de abril del 2024 y 19:27. Pero también hay una función que se llama hoy. Ven acá que dice hoy. Hoy, y también hoy no tiene argumentos, porque hoy obviamente no hay nada que decirle, ¿no? Entonces, la diferencia entre ahora y hoy es, como se pueden dar cuenta acá, es que ahora no solamente pasa la fecha, sino la fecha y la hora. En cambio, el hoy me dice simplemente la fecha. Bien. Entonces vamos a ir entrando poco a poco ya a las funciones. Ya la primera función, que es suma, la hemos visto de alguna forma. Y acá hay algunos ejemplos, ¿no? Entonces, la sintaxis, esta es la sintaxis, es decir, cómo se escribe la función, ¿no? Tengo suma y puede ir un número o muchos números. Cuando están entre este símbolo, ¿no?, de corchete, digamos, entonces acá eso significa que es opcional. Basta con un número y ya va a funcionar. O sea, yo le puedo decir suma, por ejemplo, solamente esta celda. Perdón, igual, me faltó el igual adelante, ¿no? Suma, y solamente este dato es suficiente. Suma de 25 es 25. No me exige, no me obliga a tener más argumentos, ¿no? Eso significa este corchete, ¿no? Bien, entonces, acá como ven hay un ejemplo, ¿no? Yo tengo acá varias frutas, varios productos, digamos. Acá tenemos el precio de una caja, ¿no? Son datos ficticios todos estos. Y acá tengo un dato que es el número de cajas que hemos comprado. Entonces, ¿no? La piña golden, la caja está a 48 soles y hemos comprado 25 cajas, ¿no? El plátano de seda, el precio es de 30 soles y hemos comprado 20 cajas. Entonces, yo podría sumar, ¿no? Podría sumar, acá tengo, abajo ustedes ven la suma. Le doy F2, con F2 puedo ver qué rangos estoy sumando. F2 me muestra, si ustedes se dan cuenta y ven en azulito sombreado, que estoy sumando desde la B7, que es esta celda, hasta la B14, que es esta otra celda. Todo ese rango lo estoy sumando. ¿Y qué estoy sumando hoy? El precio de caja, ¿no? Ese dato en realidad no me sirve para mucho, ¿no? En realidad no sirve casi de nada. Estoy sumando, como se dice, papas y con camotes, ¿no? Estoy sumando precios individuales, pero no sirve de mucho. Acá lo que estoy sacando es otra función, que es el promedio, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, miren, se escribe así, tal cual, promedio. Igual que suma, también tiene un rango de celdas. ¿Qué me dice el promedio? Lo que me está diciendo, bueno, en este caso, estoy tomando el mismo rango de celdas
Y lo que me está diciendo acá es que el promedio de todos estos números es 37.625. El promedio sí también lo van a poder usar ustedes mucho seguramente. Un promedio. Igual, acá tengo el número de cajas compradas. Y si la sumo, ¿no? Lo que me está diciendo es que hay 141 cajas compradas. Hemos comprado 141 cajas, pero igual también estoy mezclando, estoy sumando papas con camotes, ¿no? Estoy sumando cajas diversas, ¿no? De repente la piña golden, la caja puede ser de 20 kilos, pero el plátano de repente es de 50 kilos. O sea, estoy sumando simplemente cajas. ¿Cuántas cajas he comprado? 141 cajas. Ah, bueno. ¿Para qué nos podría servir? De repente si queremos hacer como un inventario o verificar que realmente lo que hemos comprado también lo tenemos. Cuando descarguemos el camión, podemos contar, a ver, fíjate si hay 141 cajas. Ah, podríamos tener un control por ahí, ¿no? Entonces, bueno, independientemente de para qué queramos usar la función, lo importante es saber que existe y que nos permite sumar un rango de celdas. Bien. Luego tenemos otra función matemática que es potencia, ¿no? La potencia, quizás esto lo van a usar más si hay alguna persona que esté estudiando algo relativo a ciencias, ¿no? Es probable que lo use, ¿no? El operador de potencias, este sombrerito que ustedes ven acá, ¿no? Y es, por ejemplo, 10 elevado a la potencia 2, me da como resultado 100, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, he operado de dos maneras. Una con la función que se llama potencia, cuya sintaxis es el número y la potencia, ¿no? Entonces, 10 al cuadrado sería potencia de A7, que es 10, y B7, que es 2. Y el resultado es 10 al cuadrado, 100. Lo mismo se obtiene con este sombrerito, ¿no? 10 sombrerito 2 me va a dar 100. Es exactamente lo mismo. Va a depender de qué preferencia tengan ustedes. Acá 10 al cubo me da 1000 y acá también es lo mismo. Por eso que los resultados que ustedes ven a la izquierda y a la derecha son los mismos, ¿no? Entonces ahí hay dos alternativas. La potencia como función, que es esta que está acá, y la potencia como operador, que sería esta acá, ¿no? Estamos usando el operador de potencia. Bien. Luego tenemos otra función que se llama producto. Entonces acá yo lo mismo, tengo el precio de las cajas, tengo el número de cajas compradas y quiero saber ya cuánto es en soles. Acá sí me sirve multiplicar el precio de la caja por el número de cajas, me va diciendo cuánto he desembolsado de dinero, cuánto he gastado, ¿no? Si yo multiplico 48 por 25, me va a dar 1200. ¿Bien? 48 por 25, 1200. 30 por 20, 600. Y luego si sumo todo esto, obviamente que me va a decir cuál ha sido el importe total de mi compra, ¿no? ¿Cuánto he comprado? 5.000. ¿Cuánto he gastado? 5.163 soles. Entonces, en este caso, ¿no? Acá que estoy usando el operador de multiplicación, que es el asterisco. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, 48 por 25 es B9 por C9. ¿No? Y aquí lo que se hace es, se escribe esta fórmula y luego, bueno, en este caso ya está listo, pero se baja y todas las fórmulas, ¿no? Si está así, ¿no? Yo bajo, cuando se pone aquí en la esquina inferior derecha de la celda, el cursor se pone como una cruz en ese cuadradito y hago clic y bajo con el mouse. Se dan cuenta que aplica la misma función o fórmula que tengo acá en esta celda hacia las demás celdas, tomando en cuenta la posición relativa, ¿no? Estoy desplazándome una fila hacia abajo, entonces toma la siguiente fila con los datos que corresponden. Igual ahí, igual ahí. ¿Se dan cuenta? La fórmula
sigue siendo la misma, pero con las filas contiguas, digamos. Y bueno, y acá me da la suma. Esto es aplicando el operador de multiplicación. Acá tenemos aplicando la función producto, pero con coma. Ahí le estoy diciendo esta celda más esta celda, la multiplico, ¿no? Podría tener muchas celdas más. Normalmente en multiplicación quizás no aplique mucho, pero digamos, si tuviéramos que multiplicar un número más, sería coma, D9, coma, E9, etcétera, ¿no? Para fines educativos, didácticos, acá les he puesto aquí que estoy usando la coma. Y aquí el rango, ¿no? Acá le pongo lo mismo, pero como un rango. Y el efecto es exactamente el mismo. No hay ninguna diferencia, ¿no? Entonces, 3 formas de hacer lo mismo. ¿Se dan cuenta? 3 formas distintas de hacer lo mismo. Entonces, aquí que he hecho, he multiplicado el precio de la caja por el número de cajas compradas y me ha dado cuánto es lo que me ha costado la piña Golden, ¿no? Toda la piña Golden, las 48 cajas, me costaron 1.200 soles. ¿Por qué? Porque el precio unitario de cada caja es 25. Luego he sumado todo esto, todos los parciales, digamos, los resultados parciales del costo de cada fruta, y me ha dado el total, 5.163. Entonces, ¿qué he tenido que hacer acá? Multiplicar y luego sumar, ¿verdad? Ahora vamos a ver una función que hace eso, pero en una sola. No tengo que hacer estas dos operaciones de sumar, perdón, de multiplicar y luego sumar. En una sola me da el resultado total. Fíjense, esta se llama suma producto y hace el efecto de lo que hemos mostrado acá, ¿no? Como si yo tuviera estos datos y quiero multiplicarlos y a la vez sumar el total. Eso es lo que hace suma producto. Suma producto toma en cuenta como parámetros matrices, ¿no? Perdón, como argumentos matrices, ¿no? Entonces, suma producto lo que hace es devuelve la suma de los productos de rangos o matrices correspondientes. Bien, entonces acá tengo varias matrices. Esta es una matriz, esta es otra matriz. Lo que va a hacer es multiplicarlas y luego sumarlas. Es exactamente lo mismo que hicimos acá, pero en una sola operación, en una sola función. Fíjense. Suma producto de B7 a B14 y C7 a C14. Y aquí está con coma, ¿no? Acá está con rango. Está igual, ¿no? C7 sí, es exactamente lo mismo, sí. ¿Qué hubiera pasado si yo hacía igual? A ver, vamos a hacer un suma producto. Y marcaba todo así. ¿Qué hubiera pasado? Es otra cosa, ¿no? Lo que está haciendo ahí es sumar. Ustedes se dan cuenta que suma 442. Hay que separar las matrices, ¿no? Hay que tener una matriz y otra matriz, y lo que él hace es individualmente en cada posición la multiplica y luego ese resultado total lo suma. Entonces, mira, tenemos una función que en una sola operación nos hace lo que hace un rato hicimos en dos operaciones, ¿no? En dos momentos. Luego tenemos otra función que se llama suma cuadrados, que de repente en la práctica no lo vamos a usar mucho, pero a los alumnos que están estudiando estadística, matemáticas, ¿no? Algún tema financiero sí le puede servir, ¿no? Es la suma de cuadrados. Es esto que está acá, ¿no? Si quisiera sumar 7 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 9 al cuadrado, este tipo de operación lo hacemos con la función suma.cuadrados. Acá ven, devuelve la suma de los cuadrados de los argumentos. Acá está la sintaxis de suma.cuadrados y varios números. Y él lo que hace es cada número elevarlo al cuadrado, ¿no? Tal cual ven acá. Entonces yo tengo 7, 3, 12 y 9. Claro, si lo hiciera individualmente, tendría que decir, a ver,
igual, o podría ser potencia de 7,2, ¿no? Luego tendría que copiar la función hacia abajo y tendría el cuadrado de cada uno de estos, ¿no? Tendría la potencia a la 2, o sea, el cuadrado, ¿no? F2 acá, ¿ven? F2, F2, F2. Cada uno de ellos al cuadrado. Y si yo sumo esto, todos estos resultados me va a dar 283. Entonces, lo que aquí he hecho paso a paso, acá lo resuelve, ¿no? Bueno, acá está detallado, ¿no? Es lo mismo que he hecho acá, pero acá está en una función donde voy sumando cada uno de los cuadrados. Acá está más o menos lo que he hecho acá, potencia al cuadrado, ¿no?, de cada uno, y aquí ya es suma cuadrados, suma punto cuadrados de todo este rango, ¿no? El resultado es el mismo. Entonces, ¿qué hacen estas funciones? Si ustedes se dan cuenta, lo que hacen es ahorrarnos pasos. Nos ayudan a que nuestro trabajo sea más eficiente, que nos dediquemos a labores de análisis, a labores más de preparar informes, más que estar operando manualmente, dadas las facilidades que tiene Excel. Entonces nos da estas funciones y nos van a ayudar a ser más eficientes, a hacer más rápido el trabajo. Ese es el objetivo de lo que son las funciones. Ahora vamos a ver otra función que se llama redondear. Redondear, como su nombre lo indica, lo que hace es darnos una aproximación más a los decimales, ¿no? Cuando nosotros vamos a pagar el supermercado y la cuenta nos sale con centavos, nos lo redondean, ¿no? Normalmente, bueno, ahora por una norma que salió, es a favor del cliente, porque antes el supermercado se quedaba con los centavitos a favor de ellos. Y esos centavitos iban sumando y sumando y sumando, y ya se pueden imaginar que al final era seguramente un valor apetecible, ¿no? Seguramente era un valor, y obviamente por esos centavitos no los declaraban y no pagaban impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el tema de la función de redondeo, justamente redondear, lo que nos permite es evitar tener muchos decimales y tener información homogénea. Todo a 2 decimales, todo a un decimal. No manejemos decimales. Bueno, eso es lo que nos permite hacer la función redondear. Y la sintaxis es redondear un número determinado, o puede ser este número, puede ser una operación también, ¿no? Podría tener una división de varios números o una potencia, y todo eso lo quiero redondear a un número determinado de decimales. Entonces acá vamos a ver un ejemplo, ¿no? Tengo el precio de una caja 48 y tengo el número de kilos por cada caja. Por ejemplo, la piña Golden nos cuesta 48, solo es la caja, y cada caja trae 5,5 kilos. Si yo quiero saber cuál es el precio de 1 kilogramo, lo que tengo que hacer es dividir, ¿no? F2. Divido el precio de la caja entre el número de kilos que tiene cada caja y me da el precio de 1 kilogramo. Entonces, en este caso, el precio de la piña Golden es 8.72, 72, 72, 72, y así infinitamente, ¿no? El plátano de seda nos cuesta 30 soles la caja y tiene 12 kilos. ¿Cuál es el precio de la caja? 2.5. Lo mismo con el plátano de la isla, nos da 2.75. La manzana Royal está a 40 soles la caja, trae 9,5 kilos, por lo tanto el precio de caja es 4.2105, 62, ¿no?, etc. Y así cada uno de estos otros productos. ¿Qué pasa si usamos la función redondear? Miren, deben redondear este dato que hemos calculado a 2 decimales, y lo que hace es este efecto, ¿no? Lo redondea y toma en consideración lo que ya sabemos, ¿no? Si el decimal que está a la derecha es 5 o más de 5, lo redondea al siguiente número, ¿no?
En este caso, si tengo 8.727, lo que va a hacer es redondearlo a 2 decimales, evaluando el decimal 7, que está en la tercera posición. Por lo tanto, este 2 lo convierte en 3, ¿no? Entonces, el resultado es 8.73. Esto es lo que se logra con la función redondear a 2 decimales. Si queremos redondear a un decimal, ¿no? Lo que hacemos es, como dice la sintaxis, aplicar la función redondear. El número es de 8, que es este 8.727273, coma 1, ahí le estamos diciendo que es a un decimal, y evaluamos, ¿no? En este caso, el 8.7, como el siguiente decimal es el 2, y el 2 es menor que 5, entonces lo deja en 7. Vamos a ver, por ejemplo, este caso acá. Este caso es diferente, ¿no? Yo tengo el 4.77. Como el segundo 7 es mayor o igual a 5, entonces lo que hace aquí es redondear el primer 7 al siguiente número, ¿no? Entero, o sea, 4.8 en este caso. Lo mismo pasa con este 6.46. Para un minuto. Este 6.46, si lo queremos redondear a un decimal, en este caso evalúa que el segundo decimal, que es el 6, es mayor o igual a 5, por lo tanto, redondea a 6.5. O sea, el 4 lo lleva al siguiente entero, ¿no? Que es el 5. Y así lo mismo con el 3.27. Pero también podríamos también querer solamente manejar enteros. Entonces, si no queremos tener decimales, lo que se hace es usar la función redondear, pero con 0 decimales. Donde decimos redondear, el número que queremos redondear, coma 0. Y al darle el coma 0, lo que hace es redondear al decimal, perdón, al entero más próximo, dependiendo del decimal que está después del punto. En este caso, si el primer número decimal es 5 o más de 5, va a redondear al entero siguiente, ¿no? En este caso, 7, que es mayor que 5, va a hacer que redondemos el 8 al entero 9. Lo mismo con el 2.5, este 5 hace que se redondee a 3. Sin embargo, en este caso, el 4.21, ustedes se van a dar cuenta que no lo está redondeando a 5. ¿Por qué? Porque el 2 no es mayor o igual a 5. Lo mismo pasa con el 6.46. El 4 no es mayor o igual a 5, por lo tanto lo deja en 6. Bien. No sé si hasta ahí tienen alguna consulta. Bueno, acá les he puesto como una tablita como para que ustedes puedan ver, ¿no? En qué caso se queda en 10 y en qué caso pasa a 11, ¿no? Si tengo del 0 al 4, en el decimal va a permanecer el entero en 10. Pero si el siguiente decimal, o el primer decimal, es 5 o más de 5, es decir, de 5 a 9, ya lo va a redondear al siguiente entero. Bien, si no hay preguntas, en la siguiente función, que es truncar, lo que hace es, no va a redondear, sino lo que hace es como que si cortáramos, si no tomáramos en cuenta lo que está a la derecha. O sea, ya no nos interesan los decimales. Quiero truncar a un decimal, simplemente no va a ver si es 5 o más de 5, simplemente corta, elimina lo que está a la derecha, ¿no? Entonces convierte un número decimal a uno entero, al quitar la parte decimal o de fracción. La sintaxis, truncar, paréntesis, el número que quiero truncar y el número de decimales al que quiero truncar. Entonces, con el mismo ejemplo que estoy haciendo, tengo el precio de la caja de cada uno de estos productos, tengo el número de kilos, tengo el precio, para lo cual hemos dividido, ¿no? Tenemos el precio por kilo. Y si yo quiero truncar, fíjense que acá la función truncar
¿no? Lo que hace es a 2 decimales, ya no me importa si viene después de la segunda posición, del segundo decimal, ¿no? En este caso es 8.7272, pero ya no me importa si es 5 o más de 5, ¿no? Simplemente es como si pusiera una tijera y corto ahí, ¿no? 8.72 y se queda ahí. Es exactamente eso. Acá a 2 decimales, 2.5 sigue siendo 2.5, 2.75 sigue siendo igual, ¿no? 4.2105 lo deja en 4.21, 4.7777, no, es como les digo, ¿no? Todo lo corta al número de decimales que le indicamos. En este caso lo mismo, solo que a un decimal, ¿no? Este resultado lo que va a hacer es tomar el primer decimal y cortarlo ahí, ¿no? Y en el caso de 0 decimales, fíjense que igual, pero acá no redondea. En este caso, 8.72 lo trunca a 8 nada más. No le importa si después del punto decimal viene 5 o más de 5. Simplemente corta. Y el truncar coma cero equivale a simplemente poner la función truncar, ¿no? Si yo le doy solamente truncar sin argumentos, recuerdan que cuando estuvimos viendo la nomenclatura que utiliza Excel, cuando vemos este símbolo, ¿no? de corchete, esto significa que es un argumento opcional. En este caso, el número de decimales no es obligatorio. O sea, si yo no pongo nada, como en este caso, él asume que es 0. Entonces, truncar el número a secas es dejarlo en enteros nada más. Bien. Vamos a ver lo que es entero. Esta función es muy parecida a lo que acabamos de ver ahorita en truncar, ¿no? Pero es importante que ustedes conozcan todas las funciones que existen, ¿no? Entonces, entero lo que hace es redondea un número hasta el entero inferior más próximo. O sea, no toma en cuenta también el criterio del decimal próximo, ¿no? No toma en cuenta si es 5, simplemente toma la parte entera. Es como si hiciera un truncar coma cero o un truncar a secas. Es exactamente lo mismo. Toma la parte entera nada más. Bien, entonces, la sintaxis es entero y aquí el único argumento es el número. Entonces, en el mismo ejemplo, tenemos el precio de caja, tenemos el número de kilos por caja y tenemos el precio por caja. Entonces, si acá aplicamos entero, fíjense, lo que hace es tomar solamente el 8, la parte entera. Eso es exactamente, ¿no? Y aquí con el truncar obtenemos exactamente lo mismo. Con truncar y esto es con entero. Es exactamente lo mismo, ¿no? Bien, si tienen alguna consulta, igual me interrumpen. La siguiente función es cociente y residuo. Bien, cuando nosotros hacemos una división manualmente, como nos han enseñado en el colegio, digamos, tenemos, ¿no? Los componentes son numerador, denominador, el cociente y tenemos un residuo, ¿verdad? Entonces, esto mismo lo podemos obtener con estas funciones que vamos a ver ahora. Bueno, yo tengo el numerador, denominador, cociente y residuo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la sintaxis de cociente? Es cociente, numerador y denominador, como vemos acá, ¿no? Es esto que estamos viendo acá a la derecha. 48 entre 5.5, el numerador es 48, el denominador 5.5. En el caso de residuo, nos proporciona el residuo después de dividir un número por un divisor. Y la sintaxis es residuo, ¿no? Número
y divisor. Bien, entonces, acá si se dan cuenta, este ejemplo, 48 y 5.5, tengo que el precio de caja es 48, el número de kilos por caja 5.5, y aquí lo que obtengo es como cociente 8 y como residuo 4. ¿No? Es lo que tengo acá. 8 por 5, 40. Llevo 4. 8 por 5, 40. Más 4, 44. Si ya le doy 9, se va a pasar, ¿no? Entonces, si ustedes, vamos a retroceder un poquito acá en el truncar. Fíjense en la piña golden, 48 y 5,5. ¿No? Es 8.727272, ¿no? Estos decimales, digamos que son 4 entre 5.5, ¿no? Esto que se ve como decimal, 0.727272, ya es algo que acá estamos viendo que equivaldría a dividir. Bueno, esto es un tema matemático, ¿no? Pero igual 4 entre 5,5, miren. 0.7272 es 8 más esta parte decimal. Nos va a dar el 8.7272, todo lo que vemos acá, ¿no? Pero digamos que esto es lo que nos dan estas dos funciones, ¿no? Tenemos de cociente 8, pero nos están sobrando 4. Esto, de repente, si hay alguien que se dedica a la docencia de niños, por ejemplo, podemos aplicarlo, ¿no? Para decirles cómo es que se obtienen el cociente, el residuo, ¿no? Dividendo entre divisor, cociente y resto. Es exactamente eso. Bien, luego tenemos valor absoluto. Absoluto, lo que va a hacer es devolvernos un valor independientemente de su signo. Es decir, si tenemos números positivos o negativos, siempre nos va a devolver el valor positivo, ¿no? Si en este caso tengo dos números, ¿no? Y voy a restarlos. Si yo resto un número mayor de uno menor, siempre me va a dar positivo. Pero como en este ejemplo, perdón, si yo resto un número menor de un número mayor, me va a dar el resultado negativo, ¿no? Entonces, acá podríamos ver un caso de cómo es que se obtienen datos o números negativos a través de una resta. Bien. Y lo que hace apps es devolvernos el valor, fíjense, independientemente del signo. En este caso, al ser positivo, sigue siendo positivo, pero en este caso, que el número es negativo, el valor absoluto nos devuelve un dato positivo siempre. Bien, eso es un tema matemático, pero es importante, ¿cómo se llama? Que ustedes conozcan también esta función, ¿no? Que nos entrega. Bien. La siguiente función es la función sumar sí. Ya hemos visto lo que es sumar. Ha sido la primera función que vimos. Sumar sí ya nos permite hacer una suma, pero con una condición, ¿no? Entonces, yo le puedo decir que me sume, por ejemplo, ciertos números. Si, por ejemplo, por los sueldos del personal masculino, por ejemplo. Entonces, si tengo una columna que me dice cuál es el género, ¿no? Femenino, masculino, yo le podría decir, súmame solamente, quiero que me obtengas la suma de todos los que son varones, de las que son mujeres, por ejemplo, o podría decirle si estoy en una determinada organización y tengo mezclados a todos los trabajadores, podría decirle, sácame la suma de contabilidad, la suma de los sueldos del personal de contabilidad. Entonces, ese sumar sí
¿no? La condición la tendría que tener en algún lugar, en alguna columna, para poder decirle, mira, si es que esta fila tiene, digamos, el departamento dice contabilidad, entonces quiero que la tomes en cuenta. Si no, simplemente ignórala, no la tomes en cuenta. Entonces aquí he traído un ejemplo, ¿no? Donde les digo, tengo estos 20 datos, tengo la sección, tengo el vendedor o la vendedora, tengo el importe de lo que ha vendido, un descuento aplicado y tengo la forma de pago. Bien. Entonces, si yo quiero sumar las ventas de perfumería, de la sección perfumería, ¿no? Una forma es que yo me ponga manualmente a sumar, ¿no? A ver, ¿cuánto es? Igual, perfumería Marta, 56, más, ¿dónde hay perfumería? Acá también Marta, 4560, más, perfumería, acá está Carolina, ay, caracho, me equivoqué, es 8.5, más Marta, otros 15.75, más, creo que eso es todo, no hay más. Perdón, 15.75 era perfumería. 22 era, ¿no? 22. No, 21, perdón. Ok. ¿Está bien esto? Perfumería. Se dan cuenta, ¿no? Hasta yo me equivoqué, o sea, que cualquiera se puede equivocar y podríamos estar dando un resultado errado. Sin embargo, bueno, perfumería me da 125.85, ¿no? Los podría haber marcado con un color también para asegurarme. ¿No? Y si ustedes ven, no hay muchos datos acá. Pero si yo tuviera una lista de 50.000 filas o, qué sé yo, 100.000 filas y tengo que hacer una suma para obtener todo lo que es perfumería, me demoraría mucho tiempo y podría tener un margen de error. La función sumar sí, como ustedes ven acá, tiene la siguiente sintaxis. Hay un rango, ¿no? Un rango de donde están los valores que quiero, en este caso que yo quiero considerar como que sea evaluado el criterio. Luego tengo el criterio, que es el siguiente parámetro, perdón, y luego tengo el rango a sumar, que como ustedes ven acá es opcional. Bien. Bueno, obviamente si no lo consideramos, no va a sumar nada, ¿no? Me va a dar 0. Entonces, en este caso, si vemos la sintaxis acá, le estoy diciendo, súmame, quiero que tomes en cuenta como argumento a evaluar todo lo que es la sección, o sea, del B7 a la B26. Aquí están todas las secciones de los vendedores en donde se han hecho las ventas. Entonces, lo que estoy haciendo es compararlo con el texto perfumería, ¿no? ¿Y qué quiero sumar? Lo que es el importe de venta, que es de la D7 a la D26. Entonces, al hacer eso, lo que vamos a lograr es que sume solamente aquellos que cumplen con el criterio de que sea perfumería, ¿no? Que la sección sea perfumería. Acá hay otro resultado, que es donde quiero saber cuánto han sido las ventas por tarjeta, ¿no? Tengo en formas de pago, tengo contado y tarjeta. Entonces, quiero saber cuánto fue por tarjeta y cuánto fue por contado. Igual, ¿no? Si yo me tuviera que poner a sumar uno por uno, imagínense, ¿no? Una suma en un supermercado, pues nos volvemos viejos, ¿no? Entonces, no es la idea. Igual, ¿no? ¿Dónde tengo el criterio que quiero evaluar? Ya no es en sección, sino en este caso en forma de pago. Entonces evalúo forma de pago
¿no? Luego tengo el criterio, que en este caso es tarjeta. Estoy sumando el importe de venta y eso me da 357.90. Para sacar el contado, lo podría hacer por diferencia, ¿no? Como está acá. Es el total, que es 633.85, menos tarjeta, y eso me da 275.95. Claro, pero podría tener 3, 4 medios de pago, formas de pago, ¿no? En este caso, solamente hay dos, pero si tuviera de repente cheque, qué sé yo, ¿no? O crédito diferido, ¿no? Línea de crédito, qué sé yo. Podrían haber otros medios de pago, otras formas de pago. Entonces, igual, aplicamos la función, evaluamos igual los datos de forma de pago contra el criterio que en este caso se llama contado y sumamos el importe de venta. Bien, y eso nos da 275.95. Si quisiéramos tomar en cuenta aquellas ventas que han tenido descuento, ¿cómo hago eso? Bueno, aquí podemos ver esta forma. Lo que le digo es, súmame, aquí considérame el descuento aplicado, que es este que está acá, ¿no? Descuento aplicado, y el criterio es que sea mayor que 0%. Fíjense, entre comillas, entre doble comilla, le digo que sea mayor que 0%, ¿no? Y él va a evaluar todos estos datos y los va a comparar contra el criterio que yo estoy tomando en cuenta acá, que es que sea mayor que 0%, y va a sumar igual el importe de venta. Entonces aquí me dice que el valor la venta con descuento ha sido de 492.35. Igual por diferencia, yo podría saber cuánto fue el contado. ¿Cuánto fue el contado? Esto menos aquellos que han tenido descuento. Me imagino, bueno, en este caso he aplicado, bueno, he aplicado acá la misma función, pero le he dicho donde el descuento aplicado sea de 0%, ¿no? Igual, estoy evaluando el descuento aplicado con la condición igual a 0% y estoy sumando importe de venta. Entonces, me imagino que si yo resto, la suma total que es 633.85 menos las ventas con descuento me deberían de dar 141.5, ¿no? ¿Ves? Es lo mismo. Exactamente lo mismo. Por ahí nos pueden decir, sácame la venta solamente de Marta. Igual, ¿no? Aplicamos. Ya el criterio acá será el nombre del vendedor. Entonces, el rango es vendedor. El criterio es Marta. Y lo que voy a considerar es el importe de venta. El otro vendedor es Alberto. Aplicamos exactamente el mismo criterio. Y Carolina es también eso, ¿no? Entonces, no sé si, bueno, eran solamente 3 vendedores. Marta, Alberto y Carolina, ¿no? Entonces, la suma de estos 3, si ustedes se dan cuenta acá abajo, me dice que suman 633.85, que es el total. Entonces, hemos hecho bien el trabajo. Otra forma, digamos, de poder, por ejemplo, obtener, supongamos que acá yo tendría, no sé, 50 vendedores diferentes, ¿no? Imaginen que tenemos más información, ¿no? ¿Cómo puedo, cómo puedo obtener un resultado sin tener que estar comparando acá Marta, ¿no? Que tengo que estar digitando el texto Marta, Alberto, Carolina, ¿no? Vamos a ver acá una aplicación de ello, pero que lo podemos aplicar con muchos trabajadores, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos, para no hacerla muy complicada, vamos a poner 10 nombres diferentes, ¿no? De vendedores.
Entonces yo voy a tener acá vendedor. Voy a tener acá el importe de venta. Y acá vamos a poner 1, 2. Bien, vamos a poner Luis, Pedro, María, Roberto, Rosa, Juan, Jessica, otro nombre puede ser Yola, Jackie, Eduardo. Acá cuántos vendedores tengo, acá tengo 10 vendedores, ya. Y aquí voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Ya. Voy a poner esto. Y aquí para obtener datos aleatorios, rápidos, digamos, voy a obtener acá un ID de vendedor. Voy a poner el dato aleatorio entre 1 y 10. Y me voy a ir de acá al 1, 2. Vamos a abrir unos. Ya, creo que es suficiente para tener datos de prueba. Ya. 4.982. ¿No? Y así podríamos tener un montón de datos. Aquí estoy generando un código de vendedor para cada uno de ellos, del 1 al 10. Entonces aquí lo que voy a hacer es, voy a poner otra función que la vamos a ver más adelante, pero me voy a adelantar para que ustedes se den cuenta de todo lo que nos permite hacer esto, ¿no? Buscar X, busco este valor en esta matriz, perdón, me equivoqué, buscar este valor, coma, en esta matriz, acá le voy a dar la ubicación absoluta, quiero que busque aquí nada más, y quiero que me devuelva esta otra matriz. Si no se encuentra, quiero que me devuelva 0, modo de coincidencia, exacta, perdón, exacta 0. Coma, del primero al último 1. Ya está. Eso es. Y aquí se dan cuenta que ya le puso, según este código que está acá, lo busca acá y pone el nombre del vendedor. Eso es lo que estoy haciendo, ¿no? Y acá el importe de venta también lo voy a hacer aleatorio. Igual, aleatorio. Y lo voy a multiplicar por 23.000. Aleatorio me da un número entre 0 y 1, pero con decimales, ¿no? Y lo que hago es multiplicarlo por un número más o menos grandecito para que los resultados no sean tan pequeños. De repente por 2.300. No he copiado, ¿verdad? No copié hacia abajo. Si se dan cuenta, va cambiando porque es aleatorio. Cada vez que hago le doy un enter o cambio, va cambiando, ¿no? Es parte de lo que es aleatorio. Entonces, si yo quisiera sacar acá la suma de cuánto ha vendido cada uno de estos vendedores, ¿cómo tendría que hacer? Imagínense que acá tengo, ¿cuántas filas tenía? No hay muchas, ¿no? 4.982. Pero igual, no me voy a poner a sumar de uno en uno. Entonces,
Esto nos ayuda rápidamente. Igual le digo sumar, punto, sí. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero evaluar? Es vendedor. Entonces, acá hasta el final, ¿no? Le digo que el criterio, ¿cuál es el criterio? Me equivoqué en algo, no sé qué. Vamos a darle acá, sumar sí, desde acá, abajo, coma, el criterio es este, señor de acá. Pero acá, este rango que he marcado acá, quiero que quede en ubicación absoluta. Entonces, con F4, ya está. Le pongo dólar adelante en la columna y en la fila. Entonces ya tengo ese rango, independientemente si me muevo hacia abajo o no, ya tengo la ubicación absoluta ahí. Luego tengo el criterio es cada uno de estos señores o vendedores, por eso que no le pongo, lo dejo como relativo. ¿Y qué es lo que quiero sumar? Coma, lo que quiero sumar es el importe de venta. Acá también le doy con dólar, o sea, le tengo que dar absoluto, que es F4, F4. Cierro paréntesis. Les marco por algún motivo F4. Ya está. Ahí lo que he hecho es, está sumando todas las ventas de Luis. Bajo acá y miren, ya me dio la venta de cada uno de ellos. Ahí le he puesto un formatito para que se vea así, con 2 decimales. Acá también vamos a formatearlo para que se vea simpático. Miren, en un 2×3 llegamos a sacar este informe, ¿no? Sacando, si acá yo hubiera tenido esta data real, digamos, que la conseguimos en el trabajo, digamos, tenemos la venta por vendedor, vamos a tener cientos de miles, quizás millones de filas. Entonces queremos saber cuánto es la venta por cada uno. Bien, entonces podemos aplicar rápidamente algo como lo que les he mostrado en este momento, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya hemos cubierto todo el temario del día de hoy, pero lo importante aquí es que estamos tomando en cuenta enseñanzas de las clases anteriores. Hemos visto lo que son el concepto de rango, ¿no? Y se dan cuenta que rango lo vamos a usar siempre, en todas las funciones, ¿no? Acuérdense que el operador de rango es 2 puntos. Y con eso lo que estamos haciendo es poder marcar un rango de filas, un rango, perdón, de celdas. Y si se dan cuenta, por ejemplo, esta función sumar sí utiliza un rango por acá, ¿no? Tengo otro rango por acá. Y es importante también el tema de si las posiciones son absolutas, relativas. Perdón, un minuto, parece que alguien está entrando. Un poco tarde, pero bueno. Acá también tenemos que ver el tema de las posiciones absolutas, relativas. Y eso es... Un momento, voy a silenciar el... Mami, no le pido. Ok. Entonces, siempre vamos a ver de aquí en adelante todos los conceptos aprendidos anteriormente, ¿no? Entonces, tomen en cuenta sobre todo lo que es rango, ¿no? Que se utilizan los 2 puntos, el tema de las ubicaciones absolutas y relativas. Acuérdense que lo absoluto lo obtenemos a través de este operador dólar antes de la columna y o la fila, en este caso, cuando quiero marcar todo este rango, independientemente de si es Luis, Pedro o cualquier fila hacia abajo, yo estoy marcando este rango para que para cualquiera de ellos evalúe siempre lo mismo. Si yo no le hubiera puesto el símbolo de dólar, vamos a mostrarles ya para que se den cuenta cómo es que varían los resultados. Si yo no tomo en cuenta eso,
yo copio la fórmula hacia abajo, lo que hacen es, miren, acá está tomando todo el rango en el primero. Pero si yo bajo al segundo, ya no está tomando el primero, está tomando del segundo. ¿Se dan cuenta? Y si voy al tercero, el tercero ya no toma los dos primeros. Si voy al cuarto, ya no toma los tres primeros, y así, ¿no? ¿Por qué? Porque Excel toma en cuenta las posiciones relativas cuando uno copia fórmulas, toma las posiciones relativas, ¿no? Entonces, si yo quiero, como en este caso, que para cualquiera de los casos, independientemente de si la fila está más abajo, más arriba, quiero que tome siempre ese rango, tengo que ponerle la ubicación, ¿no? La posición absoluta. Es por eso que yo me posiciono en el primer rango y ahí le doy F4, que es F4 nos ayuda, bueno, en este caso a poner, ustedes se dan cuenta, va cambiando, ¿no? Y acá también tiene que ser también la fila y la columna. Entonces estamos dejando fijo, pero ahí tengo que copiar ahora, ¿no? Entonces fíjense que ahora sí, para el primer caso está todo el rango marcado, para el segundo también, para el tercero también, y así, ¿no? Entonces tengo siempre, los mismos rangos para evaluando los mismos rangos para todas las filas, en este caso, de mi resultado final, ¿no? Entonces, y fíjense que si yo a esto le agrego más filas, porque no es nada difícil acá, ¿no? Puedo ir, ¿no? Digamos ahí, igual. ¿No? Porque esto puede pasar. El primer mes había llegado hasta esta fila, pero luego el siguiente mes ya creció más. Entonces, ¿cómo hago? Lo único que tengo que hacer aquí es variar mi rango de los rangos, ¿no? Que tenemos acá. Acá tendría que decirle, ya no es hasta el B 5013, sino irme hasta el, perdón, marqué mal. Tengo que decirle acá, esto de acá es esto, perdón, es esto, pero hasta el final. Enter. Y acá tengo que sumar el importe de venta, pero hasta el final. Shift, perdón, fin y flechita para abajo se va hasta la última fila del rango. Aquí lo que me ha faltado es ponerle F4 para que le ponga, perdón, F4 para que le ponga el dólar, ¿no? Ya está. Listo. No tuve que hacer más. Así de fácil. Bien, muchachos, no sé si tienen alguna consulta. Igual ahora les comparto el archivo para que lo puedan revisar. Y creo que es más fácil pasar la lista. Espérenme, voy a dejar de compartir. A ver, más fácil es tomar la lista acá. Beltrán Hurtado, ¿verdad? Acá está Beltrán Hurtado. La sesión 4. Vamos, 1 de abril. Ok.
Beltrán Hurtado, está Jorge Campos. Presente. Ok, Jorge. Hilda. Hilda, ¿cuál es tu apellido? Buenas noches, Santillana Aponte. Santillana Ponte, ok. Janet Pulse. Está Johnny Infantes. Presente, profesor. Ok, gracias. Está Laura Priscila. Está Marco Antonio. Presente, profesor. ¿Eres la Serna González? Así es. Ok, ok. Está Nelson Arpi. Nelson Arpi. Está Wilser. Wilser, ¿me podría decir cuál es tu nombre? Porque no lo tengo como Wilser, no sé. ¿Puedes decir con otro Lourdes, nombre? Lourdes ¿Lourdes? Urbano. Sí, ¿Urbano? sí. Ah, Lourdes Urbano, sí. Sí. Ok, Lourdes. Gracias. ¿Es la primera clase de la que has asistido? ¿Me parece? La verdad ¿O has es que entrado? sí, porque no tengo la aplicación. Ah, es la primera. Ya, ok. Bueno. Bien, entonces, ahora les comparto. ¿Están entrando ustedes o tienen acceso todos a la plataforma educativa Moodle? No sé si están ingresando, pero tengo entendido que Cintia les ha compartido a todos ustedes sus usuarios, bueno, la URL, usuario y su contraseña, ¿no? No sé si han llegado a ingresar, pero ahí yo estoy colgando todo el material, inclusive también la grabación, o sea, pueden ahí repasar